Bueno, continuamos con la segunda parte de este mensaje que se titula Los hijos de la noche y los hijos del día. Y hablando a los hijos del día o los hijos de Dios, Él nos dice que nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí empieza la primer indicio de vida, cuando Él limpia todo nuestro pasado, deja en blanco completamente nuestro pasado. Y redención quiere decir que hubo un pago con su propia sangre, la cual es su vida. Cada vez que la Biblia habla que Cristo derramó su sangre, es propiamente su vida, porque la vida de toda carne en la sangre está. Y Cristo derramó su vida o su sangre. Y eso fue el pago por alguien que vivía bajo la potestad, la autoridad, el poder del príncipe de las tinieblas. Es lo que dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Bueno, si Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que el pecado, el diablo, una manera ajena de vivir, ya no tienen autoridad y poder sobre nosotros, porque hay una nueva potestad. Y eso, bueno, eso fue cuando nosotros reconocimos que la vida que estábamos llevando era una vida perdida. Vivíamos perdidamente, como dice el pasaje, ajenos de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido o lleno de tinieblas. Bueno, dice que ahora somos del día porque redención es pago, el pago por nuestra libertad. En otras palabras, nosotros estábamos vendidos a Satanás, al pecado, a la corriente de este mundo. No teníamos una manera de salir o de escapar o de librarnos de esa potestad. Pero ahí la voz de Dios llegó a hablarnos, que Él tenía una puerta de salvación. Es por esto que en la Biblia dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Fue algo maravilloso creer que a través de Cristo podíamos librarnos de esa potestad que no nos dejaba escapar. Por eso, Cristo es el único que puede librarnos de ese poder, porque Él venció toda forma de pecado. Él venció la corriente del mundo. Él venció a Satanás. Él venció la muerte, donde terminan todos los que no han recibido a Cristo. Pero es la muerte eterna. Bueno, Cristo nos hizo hijos del día, hijos de la luz. Lo que Dios nos está hablando es que no es simplemente un cambio de una vida en tinieblas por otra vida igual en tinieblas para seguir viviendo en la oscuridad como antes vivíamos, sino que a libertad nos ha llamado y que vivamos en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Es como si Dios dijera, no voltees atrás, no has dejado nada atrás, porque las cosas viejas pasaron, porque todo lo que es pecado, el pago del pecado es muerte. No mires hacia atrás. Ahora proyecta tu vida hacia la luz, hacia lo que está delante, a lo que va a venir cada día a ti por la presencia de Cristo. Y bueno, solamente por
detenernos un poquito qué implica cada frase de ese requerimiento que el Señor hace cuando dice, teniendo el entendimiento entenebrecido o sumergido en las tinieblas, lleno en las tinieblas. Bueno, las tinieblas es oscuridad, es falta de discernimiento entre lo que es el pecado y lo que es la vida. Bueno, esto es una oscuridad en aquellos que no han recibido a Cristo. No pueden discernir, no pueden comprender o asimilar lo que es pecado. Y la Biblia dice que el pago del pecado es muerte. Y llaman al pecado vida. Y le llaman a la vida, pues, muerte. No hay un entendimiento para discernir, para valorar, para analizar, porque el entendimiento es absolutamente nulo. No hay la luz de la vida, porque Cristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Bueno, eso es lo que puede llamarnos la atención, una falta de discernimiento entre lo que es el pecado y lo que es la vida, lo que es la muerte y lo que es la vida eterna. Bueno, también ajenos de la vida de Dios, un total desconocimiento de lo que es la vida de moral en la que Dios quiere que vivamos. La moral santa, la moral que es de Dios, no la moral que es pecado. Por eso dice, el mundo confunde una buena moral con el pecado del mundo, que no puede librarse ni del egoísmo, ni de la avaricia, ni de la codicia. No puede librarse de la idolatría, del orgullo, de la soberbia. No puede librarse del pecado. Esto es una vida inmoral en un aspecto completo, pleno. También ajenos de lo que es la verdadera piedad. La verdadera piedad es lo que Cristo hizo por nosotros, entregando su vida, hablándonos, enseñándonos, persuadiéndonos, una vida continua para traernos a Él. Y cuando le recibimos, pues queremos ser como Él. Y Dios nos usa para llevar su piedad, la piedad que Él nos da en el amor por nuestro prójimo. Amar como Cristo ama, porque esa es la verdadera piedad. Bueno, cuando alguien no ha recibido a Cristo, desconoce, es ajeno a lo que es esta piedad. También la santidad. No tenemos referencia, ni tenemos una línea para saber si esto es santo o esto es pecaminoso, si es vil, si es sucio, si está corrompido o es santo. Solamente Cristo nos puede revelar la línea perfecta de la santidad. Y como Él es santo, Él va a llevar a cabo en nosotros esa santidad y nos lleva en un crecimiento, en un cambio, en un proceso santificador, a tal grado de que el que tiene a Cristo llega a aborrecer y odiar lo vil y lo bajo y lo sucio que es el pecado, porque la presencia de la santidad hace que querramos estar lo más lejos del pecado. La santidad, ajenos de lo que es la santidad, de lo que es el amor verdadero, el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, el amor que no se irrita, que no busca lo suyo. Bueno, ese es el amor de Cristo. Y Él empieza a producir ese amor como Él es.
su paz perfecta, la paz de Dios morando en nuestro corazón. Una vida de reposo, de confianza, de seguridad completa en Él. Descansando, reposando, creyendo, esperando, confiando. Es tan abundante en tantos enfoques que la paz se manifiesta en nosotros. Bueno, el que anda en tinieblas es ajeno a esta vida. No conoce la vida de paz, el gozo. El gozo es más, mucho más que la felicidad. Podemos decir que la felicidad es como la neblina y el gozo es como la lluvia abundante, algo sólido que refresca. Bueno, el gozo que Dios nos da es de tal manera que podemos vivir en las condiciones más adversas, más difíciles, más sufridas y con gozo. Porque Cristo es la vida. Cristo es la vida en las adversidades, en la enfermedad, en las necesidades, en el temor. En todo Él es la vida. Y Él, con su presencia, es superior a todo sufrimiento, a toda penalidad, a todo temor. El gozo del Señor. Gratitud, adoración, alabanza. Bueno, es un espíritu tan profundo que le dice a Cristo: gracias por haber venido a mi corazón. Gracias por hacerme conocer la vida de Dios. Gracias por vivir en mí. Bueno, el que vive en tinieblas es ajeno a esto. No ha recibido a Cristo. No tiene a Cristo. Porque Cristo es la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien, entonces nosotros vamos recibiendo esa vida. No es solo una vida por otra, no. Es la vida que dejamos atrás saliendo de las tinieblas para entrar a la vida en luz. En la Biblia dice: si nosotros estamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos mantiene limpios de todo pecado, porque Él pagó mi pecado más antiguo y más profundo, hasta el último pecado que venga a mi vida cuando yo salga de este mundo. Él pagó todos mis pecados de mi estancia en este mundo. Así es de valiosa su sangre derramada en la cruz. Bueno, Dios nos exhorta siempre persuadiéndonos para seguir adelante, porque vivimos en un mundo que es contrario a la luz de Dios, a la vida de Dios. Vemos un mundo que está en tinieblas, un mundo que Satanás reina en él, ofreciéndoles todo, absolutamente, para que estén atados y esclavizados. Entonces, Dios siempre está hablándonos. Él dijo cuando estaba próximo a ir a la cruz y oraba al Padre por todos los que habían creído en Él y por los que iban a creer en Él aún después de su muerte. Y decía: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, Él siempre está enseñándonos toda la enseñanza de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, es para enseñarnos a vivir una vida bendecida
en Cristo Jesús. Dice este pasaje, que es un pasaje usado en una forma de alegoría. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo tu ser, toda tu vida, si tú ves la luz, si tú estás siguiendo la luz, si tienes la guía de la luz de Dios. Eso es lo que quiere decir. La lámpara del cuerpo o la lámpara del entendimiento o del discernimiento es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu discernimiento estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu discernimiento estará en tinieblas, como dice el pasaje que estamos analizando. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, todo es tinieblas, todo es oscuridad, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Bueno, aquí se refiere al infierno. Un mundo eterno de tinieblas donde no hay Dios, no existe Dios, y donde estarás tan atado y encadenado como lo estuviste en este mundo. Esas son las tinieblas en el que esperan aquel que no recibió la luz de la vida. Bueno, si tu ojo es tinieblas, todo lo que tú crees y piensas que es lo aceptable, bueno, esto son tinieblas, pero ¿cuánto no será las mismas tinieblas, el mismo infierno? Bien, solamente quiero pues exhortarte en el nombre de Dios. Quizá has practicado una forma religiosa de vivir, pero la religión no es lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Mira, ¿sabes qué es religión o religiosidad? Es lo que el hombre produce por sí mismo para ofrecer a Dios, para agradar a Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Lo que Él produce es religión, pero Dios nos ofrece a su Hijo para que Él viva en nosotros. Esto no viene del corazón del hombre. En el corazón del hombre no hay vida de Dios. Por eso necesitamos recibir a Cristo, porque Cristo es la vida que Dios nos da. Entonces, Dios no puede agradarse o aceptar de una vida que viene del corazón del hombre. Bueno, entonces yo quisiera que tú hicieras esta oración. Primeramente, si tú recibiste a Cristo y ha sido algo indefinida tu decisión de caminar con Dios, o si realmente tú anduviste y caminaste por algún tiempo en aquella primera luz o aquella primera manifestación de la vida de Dios, de la verdad, de la palabra de Dios, bueno, y luego perdiste la luz, perdiste la guía, puedes tú orar y volver a retomar tu voto que hiciste el día que recibiste a Cristo. Y si no has recibido a Cristo, pues recíbelo esta noche en tu corazón. Y yo te ruego que si quieres acompañarme en esta oración, que sean tus palabras, solamente voy a tratar de guiarte en una oración para reconciliarte con Dios si has abandonado la luz. Y si nunca has entrado a la luz, también
Tú necesitas pedirle perdón a Dios por lo que has hecho de tu vida en las tinieblas. Bien, vamos a orar. Oh Dios, esta noche, pues yo reconozco que aparté mis ojos de Cristo, aparté mis ojos de su palabra, de esa luz verdadera que ilumina a todo hombre, que no fui cuidadoso de mantener mi comunión, mi compañerismo, que un día empecé, que un día te dije que entraras a mi corazón y te dije que vivieras en mí, que me dieras una nueva vida, que cambiaras la vida que yo estaba llevando, que me perdonaras todos mis pecados. Recuerdo que yo lo hice, pero reconozco que empecé a mirar hacia atrás a la vida que yo había dejado y fui atrapado otra vez por las mismas debilidades. Pero yo he creído y aún sigo confiando en que tú eres mi Salvador, que tú eres el Todopoderoso, que venciste el pecado, la corriente mundana, que venciste a Satanás, que venciste la muerte. Y he creído desde siempre, desde entonces, que tú eres el Todopoderoso. Quiero volver a establecer mi comunión contigo, aquella comunión que un día empecé. Un día conocí lo que era vivir en comunión y en compañerismo contigo, cuando me gozaba en tu palabra, cuando iba entendiendo las cosas que eran de Dios, cuando tenía el discernimiento para comprender lo que es pecado y lo que es de Dios, lo que es la vida y lo que es el fruto del pecado. Pude comprender, pude amar la vida que tú me ofrecías. En este momento quiero que tomes de nuevo el control, la autoridad. Quiero que tú vivas en mí. Quiero que realmente me sigas guiando en la vida que un día empecé cuando llegaste a mi corazón. Yo te lo pido con todo mi corazón. Estoy presto y listo para que tú me sigas guiando y llevando paso a paso en tu poder, en tu autoridad, en la luz verdadera, que me sigas llevando. Quiero vivir en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y para ti, si nunca has tenido esta experiencia y nunca has tenido un encuentro o has invocado al nombre del Señor Jesucristo como debe de ser, haciendo la paz, pidiendo perdón, yo te pido que si quieres hacer esta oración, para que empieces, para que Él sea tu Salvador de esa potestad de Satanás, para que Él te dé la luz de la vida. ¿Quieres hacer esta oración? Bien, repite conmigo. Oh Dios, yo reconozco que no puedo ocultar ni escapar de tus ojos para esconderme o no enfrentar que he vivido una vida ajena a ti, una vida donde yo no puedo discernir o entender lo que es el pecado, los efectos del pecado, cómo el pecado siempre está
engañándome, porque verdaderamente, aunque no puedo entender qué es el pecado, sí confieso que el efecto, la calidad de vida que yo vivo es de las tinieblas, es una vida ajena a ti, es una vida donde yo he ignorado tu voluntad, no conozco cuál es tu voluntad para mí, una vida que pues he sido duro en mi corazón, endurecido, para no querer dar la espalda, pero yo confieso en este momento que no hay vida en mí, que el pecado me ha producido un vacío en mi corazón y no veo cómo salir de este estado de aprisionamiento, de escapar de las cadenas del pecado. He oído que tú has sido el vencedor, el todopoderoso, y en este momento quiero mirar a ti y quiero creer que tú eres el Salvador y que tú eres el Todopoderoso. Quiero tu salvación. Entra a mi corazón. Te pido perdón porque no puedo ocultar que fui consciente de las cosas que hacía y que en el fondo destruían mi vida. Te pido perdón por haber perdido mi vida y en este momento creo que la sangre que tú derramaste en la cruz puede pagar todos mis pecados. Y creo que tú vives y que puedes vivir en mi corazón si yo te lo pido. Y así lo hago, Señor Jesucristo. Vive en mi corazón, sé mi Salvador, sé el guía de mi vida, sé la luz verdadera que me ilumine para seguir el camino de la vida. Vive en mí, Señor Jesucristo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.